conversaremos sobre el tejido semántico escritural. Vamos a reflexionar sobre ese proceso de escribir nuestra tesis, escribir un ensayo, todo lo que es el proceso semántico escritural como lo hemos llamado, y que fundamentalmente se sustenta en tres tipos de organización: una organización micro, una organización macro y una organización super. Si nosotros nos enfocamos en el encabezado superior, vamos a ver que dice código escrito, y vamos a partir del concepto de ese código escrito como la representación gráfica y visual de la palabra. Pero esa representación gráfica tiene un sustento, tiene, como dice allí en segundo nivel, una organización, que justamente es la que va a configurar todo ese proceso escritural, y que a su vez es importante conocer este tipo de organización porque se van a convertir en las bases de ese código escrito. Un código escrito que trasciende el mismo lenguaje, que trasciende el proceso de comunicación, y que al final, cuando nosotros configuremos todo el proceso escritural, tenemos que dejar un tejido que justamente fundamentalmente refleje un significado. Vamos entonces a revisar la primera organización, que es la organización microestructural. Quiero hacer énfasis en que la organización microestructural toma en consideración y presta especial atención a la gramática. En ese sentido, vamos a ver en la pantalla que está al final el enunciado donde dice tipografía, ortografía, género, número y léxico. En primera instancia quiero hacer referencia a la tipografía, entendida esta como la inversión de letras que se da cuando estamos utilizando nuestro teclado, y que no debe o debemos prestar atención justamente en la revisión, que no exista ni un solo error de esta índole por el aspecto de visión y estética del mismo texto. En cuanto a la ortografía, insisto, no debe existir ni siquiera un error de acento, porque forma parte de la revisión cuidadosa que tenemos que hacer al momento de trazar nuestro proceso escritural. El aspecto ortográfico tiene que ser un aspecto de mucha atención, que aun cuando está en el nivel micro, tiene un nivel de importancia dentro de lo que es la composición escrita. En cuanto al género y número, me llama la atención, es recurrente que hay una confusión a veces en cuanto a la composición de la oración, y generalmente confundimos singular con plural. Si nosotros empezamos un enunciado en singular, todo ese complemento, por supuesto, que atiende a ese primer núcleo oracional que está en singular, pues debe haber una coherencia dentro de toda la oración y de todo el texto, de modo que hay que prestar atención en este aspecto. En el léxico también es importante aclarar que el léxico se diferencia, el código escrito se diferencia del código oral. Hay términos que van en la oralidad, términos que nosotros utilizamos cuando estamos conversando de forma oral, pero que en forma imperativa en ningún caso pueden ir en el código escrito, en el aspecto formal de la escritura. De modo que como escritores debemos diferenciar cuando estamos frente a un término propio de la oralidad y cuando estamos frente a nuestro código escrito, que se caracteriza justamente por la formalidad. Dentro de la atención que se le da a la organización microestructural, es importante tener presente que allí estamos atendiendo a la cohesión también. Siempre nos hablan que el texto escrito está configurado sobre la base de coherencia, cohesión y adecuación, pero ¿de qué se conforma la cohesión? ¿Cómo es que se atiende a la cohesión? Bueno, hay una serie de elementos, como ustedes pueden ver en la pantalla, de repetición, reiteración, sinonimia, superordenación, concurrencia, y vamos a darnos cuenta que son términos, son conceptos que están allí y que podemos justamente jugar, podemos combinarlos, podemos hacer
énfasis en la utilización de ellos, pero siempre con la atención muy centrada en lo que significa la atención al aspecto gramatical, y que es un aspecto importante dentro de la organización microestructural, que es como una parte inicial del texto, donde vamos a ver con la ayuda de las otras organizaciones cómo es el complemento de esta cohesión léxica de este texto que estamos configurando. Vamos a ver la organización macroestructural, a qué atiende, cómo está configurada para tomar en consideración un aspecto que considero desde el punto de vista del manejo normal del lenguaje como hablantes de nuestra lengua materna, que atiende a las macro reglas. Dentro de las macro reglas es importante tomar en cuenta que así como la microestructura va a la cohesión, la macroestructura va en ayuda de esa construcción de la coherencia a partir de la utilización de las macro reglas. ¿Las macro reglas de qué? De selección y omisión, es decir, cuáles son esas ideas relevantes que yo puedo tomar en consideración para comenzar mi texto o para hacer alguna inserción dentro del texto de acuerdo al nivel donde yo considere que este va. La macro regla de globalización, que es la inclusión, es la incorporación de ciertas ideas para luego cerrar con la integración. Es decir, en la idea relevante, la inclusión de ideas me lleva a una integración que me ubica en los niveles de exposición de ideas. Quiere decir que la exposición de ideas lleva unos niveles de organización que van, por supuesto, y atienden a esa fluidez y a esa coherencia que hay dentro del texto a partir de núcleos oracionales que me conforman un párrafo, y que después ese párrafo es el que me va a dar la estructura del texto completo. Dentro de la macroestructura nosotros vamos a darnos cuenta que está la parte de la composición del texto, que apunta fundamentalmente qué es lo que voy a escribir, cómo queda escrito, y digamos que me ayuda en ese nivel de macroestructura, porque yo puedo visualizar allí la generación de ideas, la relación de ideas, la jerarquización y la selección de ideas. ¿Y esto para qué? Bueno, porque eso es lo que me ayuda a mí a componer el texto, me ayuda a hilvanar el texto, me ayuda en esa coherencia tan esperada que tiene el texto escrito, no solamente para el que está componiendo y está escribiendo, sino también para el lector en una primera instancia ingenuo, y luego cuando ese lector pasa a esa etapa del lector crítico, es decir, hay un juego en el lector que es ayudado justamente, pero ¿por quién? Por esa composición del texto. Para que esta composición del texto, digamos, quede sistematizada, vamos a pasar entonces al tercer tipo de organización, que es la organización superestructural. La organización superestructural, digamos que apunta también, o es la que me ayuda a cerrar, a buscar ese fondo que hablamos en la escritura. Después de la forma viene el fondo, que es cuando se organiza el texto en una introducción, un desarrollo, un cierre. Quiero decir que a lo largo de toda la tesis, es un término que me gusta utilizar, que es la isotopía. La isotopía es el eje que atraviesa la tesis desde el título hasta el punto último que usted coloca en su momento conclusivo de su trabajo de investigación, de su trabajo escritural. Y que justamente esa isotopía, ese eje que atraviesa toda la tesis, está configurado por núcleos temáticos que al momento de cerrar yo debo tomar en consideración, pero que a lo largo de todo el trabajo está presente una conjugación y una organización, como estamos viendo en estos tres tipos de organización, que se van configurando en todo y a lo largo del trabajo escritural. Para que exista realmente un tejido semántico escritural, hay una combinación de ideas, una combinación de enunciados, una combinación de descripciones, una combinación de inserción de ideas, una combinación además muy selectiva, finamente escogida por quien escribe, por el investigador, para elaborar ese texto. Entonces, en la introducción yo anuncio el tema, hago como especie escritural, pero un bosquejo de todo el plan
que me he trazado dentro del trabajo y por supuesto hago ese anuncio delicado de los temas que yo voy a tratar. En el desarrollo no anuncio, sino que describo, es decir, voy más a profundidad, voy a describir un poco mayor de fuerza, con un mayor nivel descriptivo, como el nombre lo dice, y de argumentación y de sustentación. Quiero ser enfática en este sentido, que todo lo que se dice en un proceso escritural debe estar sustentado, debe estar bien organizado para que justamente los niveles de organización sean vistos desde la superficie, pero también desde el fondo. Y el cierre es el que me ayuda a mí en la sistematización de todos los núcleos que he tocado a lo largo del trabajo, en ese eje isotópico, como lo decía yo, desde el principio del título de la tesis. El cierre es el que me ayuda a mí a mantener una consistencia teórica, conceptual de lo que he venido desarrollando desde el inicio del trabajo. Entonces, en el cierre, que el cierre va en este caso específico a lo largo de todo el trabajo, es decir, yo empiezo una idea, la desarrollo y la cierro, empiezo, desarrollo y cierro. Y en el cierre, en el nivel de organización superestructural, me permite a mí justamente plantear aspectos particulares que van a lo general. La organización superestructural se relaciona justamente con la complejidad porque está conformada de los núcleos de las partes para configurar el todo, que es la composición del texto. Es importante tener presente además que todo proceso escritural requiere de un compromiso ético, de un compromiso profesional y requiere de un compromiso personal para entregarme justamente a partir del texto escrito en una forma única que me ha llevado a mí a desarrollar un tema que ha sido develado, que he encontrado, que tengo hallazgo, que emerge también una teoría, que puedo proponer una teorización, que puedo proponer un modelo, pero que lo hago además por medio del poder de la palabra escrita que he desarrollado, que he dejado allí en evidencia por medio de lo que yo escribo como escritor y que he demostrado con sustentación, con la investigación, como un aporte importante al conocimiento y que yo he dejado en evidencia que estoy haciendo un aporte al conocimiento.